En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos escuchado el Evangelio del trigo y de la cizaña, que ya conocemos bien, pero que como todo en la que es la palabra de Dios, nunca se reflexiona suficientemente y nunca uno llega a todas sus consecuencias y todas sus implicaciones. Por eso siempre es bueno volver a la Iglesia. Siempre nos propone los mismos evangelios cada año para que reflexionemos de nuevo sobre ellos y que pongamos nuestra vida así como comparación con la palabra de Dios y decir, bueno, en mi vida esto corresponde, en mi vida esto no corresponde. Entonces lo que no corresponde pues tengo que corregirlo, todo lo que corresponde tengo que mejorarlo, hacerlo crecer, ¿verdad? Y en este caso Dios nos está dando una lección de reflexión, porque debemos reflexionar sobre lo que pasa en nuestra vida, alrededor de nosotros, y así podemos portarnos mejor y ser más precavidos, ¿verdad? Entonces, esta obra de Dios, que es el trigo, y esta obra del demonio, que es la cizaña. En esta vida hay que hacerse la idea que habrá siempre mezclas, independientemente de lo que nosotros queramos o que debamos querer. A veces el mal existe. El mal está en nosotros mismos, porque de nosotros, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, llevamos las heridas del pecado original, que si bien la principal ha sido curada ya. ¿Cuál es la principal? Pues es la mancha del pecado con la que nacimos, y esa mancha se nos borró con el pecado, con el perdón, el bautismo. Y después las otras manchas que habríamos podido adquirir en la vida, del pecado, los pecados actuales, pues se nos borran cada vez que nos confesamos, cada vez que nos arrepentimos y aplicamos, se aplica a nuestra alma la redención de nuestro Señor. Entonces, pero hay esos efectos que no se borran en este momento, que serán completamente corregidos y sanados el día de la resurrección, en el día del juicio. Aquellas personas que resucitarán para la vida, que resucitarán en gracia de Dios, pues esas personas ya tendrán un cuerpo en el cual no hay inclinación al mal, no hay miserias físicas, enfermedades o esas miserias que todos sufrimos todos los días, cansancio, etcétera, o la muerte. Pero también tendremos ese cuerpo que ya no es portado al mal. A veces no es que sea el demonio, no es que sea el mundo, a veces de nosotros vienen cosas malas, a veces que preceden nuestra voluntad, que no es que nosotros las hayamos querido o deseado. A veces tenemos sentimientos que nacen espontáneamente, puede ser de egoísmo, puede ser de gula, puede ser de sentimientos negativos en general. Todas las pasiones humanas están, tenemos esa cizaña en nuestro cuerpo. ¿Y de dónde viene esa cizaña? De lo que sembró el enemigo del hombre, el demonio, en el paraíso terrenal, cuando hizo pecar a Adán y Eva, nuestros primeros padres. De ahí viene esa cizaña, y esa cizaña está pues mezclada en nuestro mismo ser, en nuestra misma persona. Tenemos buenos deseos en nuestra voluntad, que amamos a Dios, creemos en Él, tratamos de servirlo, pero al mismo tiempo tenemos sentimientos que nos frenan y que nos hacen a veces pecar. Podemos cometer algún pecado pequeño o grande, esperemos que no. Y esa tendencia a veces nos molesta, es contra nuestros deseos, y tenemos tentaciones. Pero ahí no hay pecado
que si no los consentimos, esos sentimientos malos o esas tendencias malas de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza, que está dañada por el pecado, pero que no está de todos modos inútil. Tenemos de todos modos capacidad para pensar, para reflexionar y darnos cuenta que esto está bien o esto está mal. Entonces nuestra naturaleza no está completamente destruida por el pecado, pero sí está afectada. Entonces debemos discernir en nuestra vida, en nuestra alma, lo que es la cizaña y lo que es el trigo, en nuestro propio ser, en nuestra propia persona. Y por qué tomamos una decisión en base solo a un gusto, en base solo a algo que nos atrae, o en base solo a lo que nuestra naturaleza nos pide, y no reflexionamos si es algo correcto o no es correcto. Hoy hay muchas personas que toman decisiones en base a sus gustos o a sus impresiones, pero no usan la razón, no usan su fe y no dicen esto corresponde a la voluntad de Dios o no corresponde a la voluntad de Dios. Y ahí está el fondo del problema. Ahí es lo que deberíamos, ahí está la solución. Cuando hacemos algo debemos sobre todo ver si corresponde a nuestra fe, a la voluntad de Dios, a nuestras obligaciones. Entonces sabemos que es algo bueno y que sí lo puedo llevar a cabo. A veces podemos tener inclinaciones a cosas buenas. Hay personas que tienen inclinaciones a cosas buenas, pues entonces si nuestra razón y nuestra fe nos dicen que eso es bueno, pues yo puedo consecuentar esos sentimientos que a veces nacen espontáneamente, ¿verdad? Si tenemos un sentimiento hacia una persona, debemos saber si es bueno o es malo. ¿Por qué yo tengo simpatía por tal persona y por qué no? ¿Por qué tengo rechazo? ¿Es porque esta persona tiene un defecto? Bueno, entonces ya es algo que tiene razón de ser, que puede en cierta manera justificarse, pero si solo por una antipatía puramente que no se justifica, entonces tal vez estemos faltando a la caridad, ¿verdad? ¿Por qué hacemos las cosas? Eso es, nuestro Señor quiere que reflexionemos. Y a veces no se puede separar la cizaña del trigo, porque nosotros con nuestros defectos, pues debemos tener una cierta paciencia con nosotros mismos y decir, bueno, yo tengo tal problema, tal defecto, y pues lo tendré tal vez toda mi vida. Hay personas que tienen un temperamento colérico, otras tienen ciertos defectos que son inherentes un poco a su naturaleza, y en cierto medido siempre tendrán esa tendencia. Entonces lo mejor que pueden hacer es saber vivir, tenerse paciencia y saber vivir siempre luchando contra ese defecto, tener siempre las mismas precauciones, también rezar siempre, pedirle a Dios, frecuentar los sacramentos, pedirle a Dios su ayuda, pero ser conscientes que una persona, uno mismo puede tener un defecto, y es algo muy positivo porque uno sabe qué es lo que hay que hacer, evitar las situaciones en las cuales uno puede pecar, evitar las circunstancias que nos pueden hacer caer en ese defecto. Y entonces pues estamos luchando constantemente contra él y lo podemos neutralizar, aunque no podemos forzosamente curar absolutamente, extirpar ese defecto. Tenemos a veces esos defectos, nuestros defectos personales están enraizados en nuestro temperamento, nuestra naturaleza. Eso no viene de Dios, viene del pecado original. Y pues es muy importante que nos conozcamos a nosotros mismos. Todos tenemos un defecto dominante del cual dependen muchos de nuestros demás defectos. Entonces, cuando uno encuentra el defecto dominante, es más fácil para él corregirse y comportarse bien,
Por eso debemos tratar de conocernos a nosotros mismos. El drama es que hay personas que tienen defectos y que nunca quieren reconocer que los tienen. ¿Cómo van a luchar contra ellos? ¿Cómo los van a neutralizar? Nunca no lo podrán porque no quieren reconocer que tienen un defecto. Por ejemplo, el orgullo, ¿verdad? Hay personas que tienen problemas de orgullo y nunca lo quieren reconocer y toda su vida estarán así. No podrán superarse, no podrán corregirse, no podrán luchar contra ese defecto. Pues es dramático. Y a todos nos puede pasar que tengamos algún defecto y que no lo veamos bien. Pero con facilidad vemos si alguien, fulanito, tiene ese defecto, pues enseguida lo vemos. Decimos, no, esta persona tiene este problema. Tenemos más facilidad en ver en los demás a veces los defectos que en nosotros mismos. Por eso es bueno cuestionarse a sí mismo, no es una cosa mala cuestionarse a sí mismo delante de Dios cuando rezamos, cuando hacemos nuestro examen de conciencia en la noche, cuestionarnos y decir, bueno, yo no soy perfecto, no puedo ser perfecto porque soy un hijo de Eva, un hijo de Adán y Eva, y yo nací ya defectuoso, se puede decir. Entonces, en principio, tengo problemas. Entonces, hoy, esa teoría del liberalismo que quiere hacer creer a los hombres que la naturaleza es perfecta y que el hombre es bueno por naturaleza, hasta cierto punto es verdad, porque Dios nos hizo, nos creó Él, pero esa naturaleza también ha sido dañada por el pecado original y el liberalismo no quiere reconocer esto y quiere hacer creer que el hombre es bueno, perfecto y que no necesita de Dios. Incluso no necesita de Dios porque no tiene problemas. Él mismo con su razón, con sus medios humanos puede arreglar todos los problemas y que puede todo lo que se le viene en gana es forzosamente algo bueno. Y entonces es la adoración del hombre, de la naturaleza humana sin Dios. Pero si tomamos en cuenta que la naturaleza humana está dañada, entonces es un drama eso de que hacer ese culto al hombre que se basta a sí mismo. Es la mentalidad del liberalismo, que es una mentalidad que está inspirada en la masonería, es la doctrina de la masonería. Y es el antiguo engaño de la serpiente que le dijo a Eva, ustedes serán como dioses, ustedes no hagan lo que Dios dice, porque Dios no quiere que ustedes sean como dioses. Es una mentira completa. Y Adán y Eva comieron de ese fruto creyendo que iban a ser como dioses y en realidad pues perdieron la filiación a Dios. Y por lo mismo se pusieron en una situación. ¿Qué podemos hacer solos sin Dios, verdad? ¿Qué puede hacer un niño que sale de su casa solo, sin sus padres, sin su casa, sin su familia? Pues está abandonado, está expuesto a cualquier cosa. Pues así son los hombres que pecan, salen de la casa de Dios y están expuestos ¿a quién? A cualquier cosa. Y entonces en este caso estaban expuestos al demonio, a los enemigos del alma que nos van a hacer daño. Así que cuando nos alejamos de Dios por el pecado, estamos expuestos a que el demonio se vuelva nuestro propietario, que se vuelva nuestro patrón. Y así es de hecho, ¿verdad? Las personas que no quieren de Dios, no quieren servir a Dios, quieranlo o no, se vuelven siervos del demonio. Caen en sus garras. Y es la sociedad que no quiso reconocer a Dios, que se decía que no creía en el diablo, que no creía en otro mundo, que nomás creía en la ciencia, en los medios humanos, terminaron siendo siervos del demonio. Y esta sociedad liberal se ha vuelto cada vez más satánica,
Ahorita la gente que es el culto a Satán y todas esas todos esos escándalos que vemos cada día de cosas en ese sentido se hacen más frecuentes, más comunes. El hombre que no quiso someterse a Dios se está sometiendo al demonio. Hay en países donde está más difundido eso, por ejemplo en Estados Unidos, hasta en las escuelas se dan cursos de satanismo a los alumnos en muchos lugares. Y eso va a ir en aumento, porque cuando uno se aleja de Dios, pues siempre tiene que caer. Ya no hay barreras y siempre va a ir más abajo y más abajo, mientras Dios no lo decida de otra manera. Entonces, si uno no quiere reconocer que hay la cizaña en nuestra vida, en el mundo, entonces uno está expuesto a que la cizaña crezca más y que el trigo se dañe, que se ahogue en esta cizaña. Y por eso es importante la vigilancia cristiana, pues consiste primero en reconocer esa realidad, y ya reconociéndola uno puede actuar, uno puede defenderse, uno puede tomar precauciones, ¿verdad? Y es el trabajo que debemos hacer, no solo nosotros, sino también alrededor de nosotros. Por ejemplo, en un hogar, los padres, ¿qué es lo que hacen en la educación? La educación no solo consiste en decirle a los niños, pórtate bien, estudia, sé bueno, no. También consiste en hacer que los niños tengan conciencia que existe la cizaña. Porque una persona que, por más sana que esté, si no tiene anticuerpos en su cuerpo, pues llega a una enfermedad y se muere, por más sana que esté, porque no tiene defensa, no tiene anticuerpos. Y esa necesidad de tener conciencia que existe el mal en el mundo, y esa necesidad de tener conciencia y tomar precauciones para no dejarse envolver en el mal, es algo importantísimo en la educación. Entonces, ¿por qué muchos padres hoy se quejan? Pues yo eduqué bien a mi hijo y después dejó todo, se hizo vicioso, Sí, porque no le explicó que también a ese hijo o a esa hija no le explicó que hay que tener precauciones, que hay que luchar contra el mal, que hay que combatir el mal. Y ese espíritu de combate ha desaparecido en la educación. En la educación cristiana, porque se nos ha inculcado una religión, como hoy dicen, de tolerancia, pero tolerancia con todo. Uno tolera todo y entonces el mal tiene manos libres, y es el drama de nuestra sociedad moderna, del cristianismo, que hoy el mal avanza y ya no encuentra barreras. No hay quien lo frene. Se aprueban leyes contra la moral, se aprueban leyes que son un pecado, por ejemplo del aborto u otras, y la iglesia, los hombres de iglesia no dicen nada, no dicen cuidado, eso está mal, no voten por esa ley, o no dicen a los fieles cuidado, no vean estas cosas que están mal, o no vean estos espectáculos que son malos. Ya no hay barreras. Ya la iglesia moderna, la iglesia del Concilio Vaticano II, es una iglesia que es tolerante en el sentido de que todo está bien, en que no hay enemigos, en que todos son buenos y todos tienen buena voluntad, y que si uno es paciente, pues esas personas van a hacerse buenas. No es verdad. Hay personas que no quieren ser buenas. Hay personas que quieren servir al mal, y esas personas quieren que los demás sean como ellos. No son gente que es conformista diciendo que bueno, yo soy malo, pero nada más yo. No, el mal también se difunde si no se le ponen barreras. Si yo tengo un defecto y no pongo barreras, pues ese defecto va a aumentar. Si yo no me contengo de las ganas de hacer algo que está mal,
pues entonces lo voy a hacer, ¿verdad? Si yo no pongo freno a ciertos defectos que yo tengo, entonces esto lo voy a hacer, este pecado lo voy a hacer. Entonces, pues tengamos cuidado en tomar conciencia de que hay una lucha constante, y ese espíritu de combate, de lucha contra el mal, ha desaparecido de la iglesia porque se lo ha excluido por esa falsa espiritualidad, por esa falsa caridad, por esa falsa tolerancia que se ha inculcado en la iglesia, que solo ha hecho que la iglesia que la gente, que el pueblo se vuelva como un cuerpo que no tiene anticuerpos, que la enfermedad tiene toda libertad. Y esa es la mentalidad del Papa Francisco, que siempre está haciendo declaraciones en ese sentido. Pues sí, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? ¿Quién soy yo? Si él es el Papa, él es la autoridad que debe juzgarlos, ¿no? Se supone. Ciertamente hay cosas, Dios no nos pide ciertamente que no juzguemos al prójimo, sobre todo a nivel de las intenciones, pero hay hechos externos que manifiestan las intenciones y que son visibles, que son constatables, y que nosotros no podemos decir que no es cierto. Entonces, en ese sentido, cuando una cosa es manifiesta, que es evidente, no es que nosotros juzguemos, pero constatamos que es así. Entonces no es pecado si vemos que alguien hace algo malo y decir, bueno, eso está mal. Si fulanito hace un crimen, yo no voy a decir que está bien. No es lo que Dios nos pide. Y si nosotros constatamos el hecho, no estamos juzgando, estamos simplemente constatando algo que es un hecho, que es evidente. Entonces esa mentalidad ha hecho que el mal siempre prospere en este mundo y no vemos el fin, ¿verdad? Hay cosas muy graves que se oyen cada vez peor. Entonces pidámosle a Dios que nos dé siempre esa conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Por lo menos que en nuestra mente tengamos claro que nosotros queremos el bien absolutamente, y que no queremos evitar el mal absolutamente, aunque podamos tener alguna fragilidad, algún pecadito que es inevitable, porque somos hombres pecadores y nunca haremos todo bien. Pero si por lo menos la voluntad dominante de nuestra mente es siempre buscar el bien y es siempre evitar el mal, entonces como quiera que sea, saldremos adelante y salvaremos nuestra alma. Pero tengamos claro en nuestro espíritu que el bien es lo que queremos absolutamente, y que el mal lo reprobamos absolutamente. Así que no hagamos pecados así deliberados, aunque sean cosas ligeras. Nunca nos atrevamos a hacer pecados deliberadamente malos. Pero hay pecados que se nos escapan, por decirlo así, que preceden casi un poquito nuestra voluntad, que pues son fragilidades, y esas Dios nos las perdona más fácilmente. Pero tengamos mucho cuidado con los pecados que son a plena luz y que ofenden mucho a Dios, aunque fueran veniales. Hay pecados veniales que ofenden mucho a Dios. Entonces tengamos ese sentido del bien y del mal, ese sentido que hoy se pierde y que hace que el mundo se hunde cada vez más en las tinieblas del pecado y del satanismo. Estamos viviendo un mundo satanizado cada vez más. Tomamos conciencia de eso. Tengamos siempre precaución de llevar en nosotros algún objeto bendecido, y estar confesados, estar en gracia de Dios, y mantener un estado de ánimo positivo en el sentido del amor a Dios y del rechazo del mal. Pidamos especialmente a Nuestra Señora, su corazón inmaculado, que nos dé esta actitud general y que nos la mantenga en nuestro corazón. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.